Seguros Bolívar. En Seguros Bolívar trabajamos para fortalecer las estrategias de prevención. Buscamos que la seguridad y salud en el trabajo tengan un impacto efectivo en la productividad y competitividad de las empresas basados en los siguientes ejes: modelo de productividad, innovación, especialización por sector económico, productos para la intervención del riesgo. Consolidamos una cultura de prevención. Seguros Bolívar. Diego Alberto Echavarría Arboleda, odontólogo, diseñador industrial, especialista en ergonomía, auditor interno en seguridad industrial y salud, magíster en ingeniería biomédica. Saludos a todos, bienvenidos a esta conferencia Cómo ser feliz en el home office con una mirada desde la ergonomía. Pues si bien es cierto, todos hemos tenido que afrontar de la mejor manera la situación que actualmente agobia a la humanidad, pues una de las situaciones cotidianas que más hemos tenido que abordar es trasladar el trabajo a la casa, ¿cierto? Y muchas veces sin tener los espacios mejor acondicionados y sobre todo aún más grave, sin nosotros estar preparados para hacer nuestras actividades laborales desde casa. Entonces, a través de esta conversación vamos a hablar de unos tópicos, una propuesta desde una nueva mirada del diseño que se llama la biofilia, que nos ayuda a tener unas condiciones mucho más saludables para que hagamos un trabajo más feliz. Pues yo sé que todos los que están aquí participando de este evento están familiarizados con los términos ergonomía, incluso las definiciones internacionales de la IEA, de cada una de las organizaciones locales que se dedican al estudio y al diseño de la ergonomía. Pero yo les quiero plantear una definición un poco más ajustada a esta presentación y al contexto en el que les estoy hablando. Para mí, básicamente, la ergonomía es el arte de encontrar la felicidad en el trabajo, ¿cierto? Si uno está feliz en su trabajo, normalmente es mucho más eficiente, normalmente es mucho más productivo, es más productivo y en consecuencia su salud no se verá afectada por lo que está haciendo. Y entonces va a cambiar ese tiempo de exposición, como lo mencionábamos hablando del tema de riesgos, por un tiempo de permanencia, ¿cierto? Y básicamente la ergonomía busca encontrar la salud del trabajador, pero también incrementando la eficiencia. Y para todos aquellos que pues, de alguna manera han cuestionado el asunto de tener que enfrentar sus actividades laborales desde casa, les quiero decir, trabajo en casa es un privilegio, más en las actuales condiciones, donde ustedes se han dado cuenta que por motivo de los cierres de las empresas, muchos trabajadores han quedado vacantes, ¿cierto? Pero lo que tenemos que hacer es, bueno, ya nos tocó trabajar en casa, entonces vamos a tratar de buscar un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio para que haya bienestar físico y mental, pero no solamente para nosotros, sino para todos los miembros de la unidad familiar. Pues sobre todo los que tenemos unas familias, unos núcleos familiares bien constituidos, pues cada uno debe desempeñar su rol desde la misma casa, desde el mismo espacio. Miren, pues para yo poder sentarme a conversar con ustedes, tuve que hacer unas coordinaciones para que mi hijo esté en su cuarto con su perro en silencio, para que mi esposa esté haciendo sus actividades en otro cuarto. Y pues esto básicamente es un espacio de habitaciones, es un lugar de residencia que no está diseñado para el trabajo, ¿cierto? Pero entonces, de todas maneras, les recuerdo, trabajar ahora en casa es un privilegio. Los que tenemos ahora todavía nuestras fuentes de trabajo constituidas y operando, pues somos unos privilegiados. Pero para poder hacer un trabajo adecuado, porque pues la idea es, si estamos trabajando, debemos conservar el mismo nivel de productividad, de eficiencia, incluso mejorarlo,
a cuando lo hacíamos presencialmente en nuestras oficinas, ¿cierto? Pero para ello es necesario hacer unas adecuaciones, unos ajustes. Y hay que, básicamente, como les estoy mostrando en esta diapositiva, hay que construir un entorno sensorial adecuado para el trabajo, ¿cierto? Hay que establecer un lugar en donde yo pueda realizar mis actividades de la manera más eficiente, pero también más saludable. Entonces, la propuesta que yo les vengo a hacer es que hagamos un proceso de hackear, hacer un hackeo, una duplicación de la oficina en nuestra casa. Porque se supone que en nuestra oficina tenemos unas condiciones que están adecuadas para hacer un trabajo eficiente y saludable, ¿cierto? Desde el punto de vista de las condiciones ambientales, desde el punto de vista de mobiliario, desde el punto de vista de las estrategias que tiene la organización para enfrentar el trabajo. Entonces, todas esas interacciones que define la ergonomía dentro de su definición clásica, esa interacción entre el usuario, el espacio y el entorno y la tarea que desarrolla, pues tratemos de implementarla de una manera eficiente en nuestras casas. Y para ello les traigo, miren, este es un ejercicio que hicieron en la Universidad de Lancaster, una encuesta donde encontraron, miren, hicieron una serie de encuestas a personas, a trabajadores en muchos lugares y encontraron básicamente que cuando le preguntan a los trabajadores qué eran aquellas cosas más importantes de su espacio, decían, mire, yo necesito que haya recursos y comunicación. Es muy importante establecer una buena fuente de comunicación, ¿cierto? Segundo, que haya un control, que yo pueda controlar mis tiempos. Tercero, que yo tenga una carga de trabajo equilibrada. Cuarto, que yo tenga seguridad y crecimiento laboral. Quinto, que tenga unas relaciones laborales adecuadas. Y sexto, que tenga unas adecuadas condiciones. Esos son unos elementos esenciales, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a trasladar mi oficina a mi casa, debo tratar de cumplir con todos estos elementos, ¿cierto? Que haya una comunicación adecuada, que yo controle mis tiempos, que la carga de trabajo sea equilibrada. Ahora es muy frecuente encontrar que las personas que estamos haciendo trabajo en casa no trabajamos las 8 horas que trabajamos en nuestra oficina, sino que en promedio se están trabajando entre 3 y 4 horas más, ¿cierto? Se pierden esos límites de lo privado. Los jefes le envían a uno a través del WhatsApp información laboral después de las 8, 9, 10 de la noche, ¿cierto? Porque se pierde como ese límite. Se cree que porque uno está en casa, ¿cierto? Tiene que seguir trabajando durante todo el tiempo. Entonces, esa parte del equilibrio en el trabajo y del control de los tiempos es bastante importante. Bueno, el segundo aspecto tiene que ver con el bienestar psicológico, ¿cierto? Es encontrar un propósito para lo que se hace. Yo sé que ahora pues hay un sentido de desesperanza, incluso generalizado, claro, casi que mundial, porque esta pandemia tiene esa característica, la desesperanza, ¿cierto? Y es muy importante encontrar en el trabajo un propósito de vida, ¿cierto? Y además fortalecer con ese núcleo familiar con el que estamos emociones positivas para encontrar un bienestar psicológico. El tercer aspecto tiene que ver con los resultados individuales, ¿cierto? Es ver que a pesar de que estamos en casa, somos igualmente productivos y que se produce satisfacción y reconocimiento por el trabajo, ¿cierto? Tiene que haber un líder que genere moral y motivación en el trabajador a pesar de la distancia, ¿cierto? Tiene que haber una correcta participación del empleado, compromiso y sobre todo tiene que haber salud, ¿cierto? Es muy importante ese aspecto. Y lo otro tiene que ver con los resultados de la organización, ¿cierto? Que la productividad y el rendimiento continúen, ¿sí? Para que sea viable la organización. Lo segundo y muy, muy importante es el acompañamiento, ¿cierto? Siempre tiene que haber una conexión directa entre ese grupo de trabajo, aún a pesar de la distancia, ¿cierto? Lo otro tiene que ver con la satisfacción de los clientes. Y entonces, cuando hicieron, volviendo al estudio de la Universidad de Lancaster, en un grupo que se llama Human Space, encontraron, mire, los 5 elementos más deseados de la oficina por cada uno de los trabajadores. El primero, muy importante,
y tiene que ver con la iluminación del entorno de trabajo. Miren pues que a pesar de que parece un asunto menor, incluso en nuestras oficinas, encontramos que es uno de esos aspectos más importantes. Un entorno luminoso es un entorno que provoca el desarrollo laboral, ¿cierto? Los ambientes oscuros son entornos que provocan más el descanso, ¿cierto? Entonces miren que un asunto que parece menor, del cual vamos a hablar un poquito más a continuación, es bastante importante y que es un asunto crítico para los trabajadores. Miren, aquí lo denota esta encuesta. El segundo, que aparentemente no tiene mucha importancia, es un aspecto que tiene que ver con la ubicación de la naturaleza dentro de los espacios. Y ese es uno de los ejes fundamentales de esta conversación que vamos a tener hoy, que tiene que ver con la biofilia. La biofilia es aquella tendencia que tenemos los seres vivos a compartir con la naturaleza, ¿cierto? Y miren que aquí claramente queda demostrado que para todos los trabajadores es muy importante tener un contacto natural dentro de su entorno de trabajo. El tercer aspecto que hicieron alusión en esa entrevista era el tema del ruido y la tranquilidad, ¿cierto? Que era muy importante tener un lugar tranquilo de trabajo. Miren, el 19% de los encuestados manifestaban que era fundamental tener un entorno tranquilo y silencioso, ¿cierto? Aquí ya fueron pues como un poquito más, hilando más despacio, más finito, y como esta encuesta la hicieron en otro entorno geográfico, pues muchos decían que era fundamental tener vista al mar desde su oficina, ¿cierto? Y otro grupo, otro elemento muy importante es que deberían haber algunos componentes con colores vivos. Entonces, aquí es de toda esta conversación, de toda esta entrevista que hicieron, pues yo tengo como soporte para empezar a proponerles en que sus entornos deben considerar el diseño biofílico. El diseño biofílico es una de estas corrientes del diseño que es relativamente nuevas y que más o menos se la podríamos atribuir a un biólogo de Harvard de apellido Wilson, que empezó a identificar ese nexo conector que existe entre los seres humanos con la naturaleza. De hecho, el 90% de la historia de la humanidad, pues todos los hombres cohabitaron en entornos naturales. Pasamos a la urbanidad, pues a vivir en ciudades donde se desplazó la naturaleza en los últimos tiempos de la evolución del hombre, ¿cierto? Entonces, de todas maneras quedó improntado en el hombre esa necesidad del contacto con los entornos naturales. Entonces, aparecen estas dos líneas, el Healing Environment y el diseño biofílico, que básicamente tienen como la misma concepción, y se inicia a partir del conocimiento de la fisiología, de la neurofisiología del ser humano, ¿cierto? Y entonces, hablando pues como desde el punto de vista de la fisiología, el cerebro, digamos, lo primitivo del hombre, tiene improntadas todas esas imágenes de la naturaleza, y acuérdense que este componente es el encargado del proceso del sueño, por ejemplo, el proceso de la respiración, de procesos de las secreciones hormonales, ¿cierto? Y entonces miren la importancia del conocimiento de la fisiología aplicada. Bueno, entonces a partir del conocimiento de la fisiología, aparecen estas dos líneas que básicamente comparten la misma esencia del Healing Environment y el diseño biofílico, que básicamente lo que hacen es reconocer la fisiología del ser humano, ¿cierto? En aquel cerebro primitivo y en el sistema límbico,
se guardan las imágenes que tiene el hombre a través de la evolución de esa convivencia con lo natural. Si ustedes toman un niño y un niño ve una serpiente, es probable que haga alguna expresión de temor, incluso de huida, ¿cierto? Pero si ustedes lo ponen al lado de una herramienta creada por el hombre, pues el niño no tiene como esa información. Eh, entonces, el diseño biofílico está ligado a ese cerebro primitivo, ¿cierto? Y ustedes saben que el cerebro primitivo se encarga de regular, por ejemplo, el mecanismo del sueño, el sistema de la respiración, incluso las secreciones de algunas hormonas, ¿cierto? Las secreciones hormonales. Entonces, hay una interacción entre lo fisiológico con el diseño. Y eso es lo que han aprovechado pues, los sistemas de diseñadores para para traer la fisiología y aplicarla a los conceptos de desarrollo de los entornos. Entonces, miren, aquí les voy a empezar a contar como una serie de principios para que ustedes organicen sus estaciones de trabajo de una manera que sean mucho más afines a lo que ustedes como seres vivos, como seres humanos, desde su han interiorizado como una idea de bienestar, ¿cierto? Y es muy importante que ustedes dentro de sus entornos de trabajo tengan cierto nivel de exposición a la naturaleza, ¿cierto? Una ventana al exterior de donde se vea árboles. Miren, yo aquí desde donde estoy sentado estoy viendo una gran montaña en la parte sur de la ciudad, donde veo una gran montaña, una cadena montañosa con mucho verde, ¿cierto? Jardines interiores. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver aquí al fondo, yo tengo varios árboles grandes dentro de mi apartamento, ¿cierto? Aquí ven un limón grande, al frente de donde tengo el computador, tengo un árbol bastante grande, llega hasta el techo del apartamento y pues la verdad da una sensación de bienestar y le da un entorno muy distinto a un espacio, a una sala que sería una sala común y corriente de cualquier apartamento, pero tiene unas características que para mí personalmente me brindan mucho bienestar. Eh, hay otros asuntos, como ustedes han visto en los consultorios odontológicos, muchos tienen como, como áreas de esparcimiento y exposición a la naturaleza, acuarios, ¿cierto? Grandes acuarios. En los consultorios médicos también he visto mucho. O lo otro es hacer una abstracción de la naturaleza dentro de los paisajes, ¿cierto? Es traer pinturas, cuadros, fotografías con temas alusivos a la naturaleza. El siguiente aspecto que quiero resaltar, que ya lo vieron ustedes, fue el primero en esa encuesta del Human Space, y es el tema de la iluminación. La iluminación es fundamental, es esencial dentro de los entornos de trabajo. Si nosotros queremos un buen entorno de trabajo, tenemos que contemplar muy bien este aspecto, la iluminación. Y hoy en día es muy frecuente que en nuestras casas tengamos sistemas de iluminación más eficientes desde el punto de vista energético, ¿cierto? Como son las luces LED, pues ustedes ya saben, son de mucho menor consumo, pero también tienen unas desventajas. Y es que si no tenemos un sistema muy uniforme de alimentación eléctrica, pueden aparecer unos elementos, unos parpadeos que se llaman los flickers, que son bastante lesivos para todo el sistema eh, de la visión, ¿cierto? Los flickers son parpadeos, básicamente son esos pequeños parpadeos que hay unos que son casi que eh, difíciles de percibir. Si ustedes, por ejemplo, tienen un celular de alta gama y empiezan a grabar con la cámara lenta una de las lámparas de su casa, ustedes verán cómo se ve el centelleo, el parpadeo, ¿cierto? En las luces LED son mucho más vulnerables a los flickers y por eso es muy importante tener esa consideración. Mientras más estable sea el sistema energético, menos flickers van a tener. Los flickers causan dolor de cabeza, causan fatiga visual, bueno, entre otras, ¿cierto?
Bueno, entonces, como la luz no solamente depende de la fuente de iluminación, es muy importante que ojalá en ese entorno de trabajo que nosotros compartimos tengamos una luz, una fuente de iluminación mixta, es decir, que haya, ojalá en la medida de lo posible, luz natural, ¿cierto? Un entorno lumínico que en su mayoría sea iluminado por la luz del sol, ¿cierto? Pero también que una vez vaya disminuyendo la luz natural, tengamos la posibilidad de una luz artificial que acompañe para que mantenga un entorno lumínico uniforme, ¿cierto? Lo otro es que tiene que haber unos colores relajantes y tranquilos. Si ustedes ven, yo espero que la mayoría de las casas tienen colores blancos, colores claros como este de fondo, ¿cierto? Que es un color que refleja mucho la luz y así las fuentes de iluminación artificiales deberían ser menos porque pues la luz se refleja en estas paredes de pisos, techos y las paredes y entonces logramos un entorno lumínico más uniforme, ¿sí? Y lo otro ya tiene que ver con la luz proyectada sobre las herramientas de trabajo, ¿cierto? Si estamos trabajando con videoterminales, como en este caso, evitar los reflejos de la luz sobre la pantalla. Hay un tema que se ha vuelto motivo de preocupación y es que las pantallas también unas fuentes, digamos que la luz azul, ¿cierto? Que está ya muy estudiada, sobre todo por oftalmólogos y todo lo que tiene que ver, esa ciencia de la medicina y el entorno lumínico lo han evaluado mucho, e incluso están recomendando el uso de filtros para luz azul, sobre todo para disminuir la fatiga y evitar la sobreexposición. Con el tema del ruido en el entorno de trabajo, ¿cierto? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando tenemos un entorno de trabajo silencioso, somos más eficientes, ¿cierto? Está demostrado sobre todo que hay algunas frecuencias en el ruido que causan incluso una sensación de inquietud, de incomodidad en los trabajadores. Entonces, básicamente lo que debemos hacer es promover la reducción de los estresores ambientales, ¿cierto? El ruido de los sonidos agradables o música ambiental es muy importante en los entornos de trabajo y si ustedes están en casa, pueden organizar su entorno auditivo de acuerdo a sus preferencias, ¿cierto? Pero hay algunos estudios que han demostrado que pues, estos entornos van cambiando de acuerdo a la edad. Y miren, me encontré un estudio muy bonito que hablaba del impacto de la música de los trabajadores que trabajaban con una música de fondo de acuerdo al tipo de tareas. Entonces, miren, de acuerdo a si usted necesita dentro de su actividad estar de pie gran parte del día, la música recomendada para su entorno de trabajo es la música rock, ¿cierto? El punk, el rap, el hip hop y el rock es muy importante, sobre todo para aquellos entornos de deportistas o atletas que tienen estas actividades como su entorno de trabajo, ¿cierto? Para nosotros que, por ejemplo, para mí que yo dicto clases y hago trabajo de oficina, las tareas que requieren de quietud y creatividad, entonces la música del barroco, por ejemplo, funciona muy bien. La música el smooth jazz, ¿cierto? La música ambiental y la música clásica generan una respuesta muy favorable para la efectividad en el trabajo. Para aquellas personas que hacen una tarea monótona, ¿cierto? Como los que tienen que ver con digitar datos durante mucho tiempo, los contadores, los abogados que están mucho rato haciendo como la misma actividad. La idea es que también se establezca una música que sea más o menos con esas características, como la música pop, que siempre repite como los mismos acordes. Y básicamente, para cualquier tarea de oficina,
debe ser una música suave, una música relajante. Los ritmos fuertes, al contrario, se han encontrado que para los trabajadores que atienden el público, les alteran la respuesta con las personas a las cuales están atendiendo. Entonces, no se recomienda ritmos fuertes en lugares donde hay atención. Pasando a otro tópico, encontramos estas condiciones ambientales que debemos tener en nuestro entorno de trabajo, ¿cierto? Y tiene que ver, por ejemplo, la calidad del aire. Es muy importante que tengamos unos lugares de trabajo bien ventilados. Por este asunto del COVID, por ejemplo, ahora se recomienda mucho más que antes tener flujos naturales de circulación, ¿cierto? A través de una puerta y una ventana, para que en caso de que haya microaerosoles circulen rápidamente, pero no solamente por este asunto coyuntural, sino que para los humanos es muy importante que haya ciclos de circulación de aire donde se establezcan los flujos, ¿cierto? Los entornos se deben recambiar, el aire se debe recambiar cada cierto número de veces cada periodo de tiempo, ¿cierto? Y fuera de eso, es muy importante regular los ambientes térmicos, ¿sí? No trabajar en condiciones de frío extremo ni de calor extremo, ¿cierto? Por eso es muy importante mantener una temperatura en la cual uno se sienta bien confortable para ser más eficiente en el trabajo. Bueno, con respecto al mobiliario, que es otro aspecto bien importante para el puesto de trabajo en nuestra casa, y que a veces, miren, por proxémica, yo no hablé primero del mobiliario porque la gente cree que tener un entorno de trabajo saludable es tener una buena silla y un buen escritorio solamente. Y miren que no, miren que antes de ello, pues yo necesito establecer unas condiciones adecuadas y luego sí pensar en el mueble. Y el mueble, pues ustedes ya saben, debe tener unas características de ajustabilidad que permitan adaptarse a cada una de las personas del entorno de trabajo, ¿cierto? Poder regular alturas, poder regular las distancias, los alcances, de acuerdo a la actividad que yo esté haciendo en casa, ¿cierto? Los conceptos que ustedes tradicionalmente encuentran en todos los cursos de ergonomía y en todas las conferencias de las ARL, y bueno, esto no lo podemos desconocer. Pero también hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la interacción de esa persona, del ser humano, con su entorno. Y es mucho más favorable y más productivo cuando yo tengo unos artículos personales especiales que me brindan confort. Yo sé que, por ejemplo, en algunos lugares de manera institucional definen cuál es el mobiliario permitido, entonces les permiten un portalápices, les permiten una pequeña mata en algunas partes incluso no los dejan tener fotografías de su familia o sea, de las cosas que los hacen felices. Pero esto es muy importante, establecer un vínculo afectivo entre el espacio y el trabajador. Eso genera una condición en la cual la usabilidad va a ser mucho más eficiente, ¿cierto? Eso, pues el diseño emocional lo viene estudiando hace muchos años. Uno trabaja mejor en entornos que son bonitos, atractivos desde el punto de vista estético y comunicativo para quien lo ocupa, ¿cierto? Por eso es muy importante tener un espacio de trabajo limpio, organizado, bonito, ¿cierto? Porque pues el trabajador también va a ver marcado su desempeño por ese entorno que él está ocupando. Vamos a hablar de este mobiliario. Básicamente, ustedes saben que los seres humanos no estamos diseñados para la sedestación. Nuestra fisiología, ¿cierto? Y nuestra forma está diseñada para el movimiento. Nosotros tenemos un centro de gravedad muy alto, ¿cierto? Tenemos una base de sustentación muy pequeña, lo que hace que seamos muy inestables. Si fuera eso, tenemos una columna segmentada con curvaturas que nos diseñaron para el movimiento. Nosotros no estamos bien ajustados para la sedestación, ¿cierto? Y por ello es necesario que recuperemos el movimiento y la propuesta de los espacios de trabajo en casa tienen que favorecer una cosa que se llama el sentado activo.
¿cierto? Es decir, que yo no esté sentado mucho tiempo, que yo haga unos periodos de desplazamiento, de movilización durante la actividad laboral, ¿cierto? Entonces, ojalá no nos sentemos las 8 horas del día a hacer una actividad, sino que nosotros alternemos las posturas durante el tiempo de trabajo entre sedestación, bipedestación, flexo bipedestación. Entonces el gran resumen es sentarse bien, sentirse bien, ¿cierto? Pero no solamente el trabajo sedente, sino que también estemos haciendo un trabajo alternado de postura, cambios alternados de postura. Miren, aquí les voy a traer un resumen ya para ir cerrando esta conversación. Human Space, el estudio del cual he hecho relación todo este tiempo, el de la Universidad de Lancaster, miren lo que encontró con la aplicación del diseño biofílico. Encontraron que había un 15% más de bienestar en los trabajadores, que eran 6% más productivos que las personas que no tenían un entorno con las aplicaciones del diseño biofílico. Fuera de eso, favorecía la creatividad, eran 15% más creativos, resultaban más proyectos, eran más efectivos durante el trabajo. Pero miren, estos dos conceptos son los más importantes. El 37% demostraron que presentaban una reducción eficiente de su ansiedad, pero sobre todo el 67% afirmaban ser más felices. Y de ahí ese postulado inicial de que les mencioné, que era encontrar la felicidad en el trabajo, ¿cierto? El efecto de la ergonomía era ese. Les voy a traer unos casos aquí en unas fotografías de aplicaciones muy bonitas del diseño biofílico. En mi ciudad, aquí en Medellín, miren, este es un centro comercial que en su área de comida conservaron un gran árbol, un árbol gigante, y si ustedes hacen un desplazamiento por este centro comercial, está lleno de unos grandes jardines con peces incluso. Que hacen que las personas permanezcan mucho más tiempo dentro del lugar. Entonces miren que además es una estrategia comercial porque la gente con el diseño biofílico se siente muy cómodo y permanecen mucho más tiempo al interior del centro comercial. Este es uno de esos íconos de la arquitectura antioqueña. Este es el orquideorama del jardín botánico nuestro, que básicamente lo que hace es plasmar una estructura con características naturales, ¿cierto? Es una gran cubierta arquitectónica, pero que hace alusión a elementos naturales, maderas, las formas, la incorporación de jardines naturales, el tema de la iluminación compartida es una luz mixta, ¿cierto? Luz indirecta con luz natural. Es uno de esos buenos ejemplos desde la arquitectura del diseño biofílico. Una de las temporadas más lindas que yo personalmente disfruto más de mi ciudad es la Feria de las Flores. La extrañé mucho este año por el tema de la pandemia. Pero de las cosas que más me gusta y es el centro comercial Santa Fe, cuando hace su gran exhibición de flores. eh, Ese centro comercial toma una dinámica muy distinta cuando están las flores. No es lo mismo en Navidad, que ponen una decoración navideña que pues invita sobre todo a las familias, pero por los niños y su disfrute. Pero cuando lo llenan de flores tiene una connotación distinta en las personas, ¿cierto? Vienen muchos turistas y se sienten absolutamente maravillados, no solamente por su belleza, sino por incorporar naturaleza en un espacio construido. Esta es una de las aplicaciones que a mí personalmente más me gusta del diseño biofílico, y es el tema de las instituciones de salud, ¿cierto? Las clínicas, los consultorios que transforman sus espacios para que la gente esté más placentera dentro de esas instalaciones. Pues históricamente los hospitales, los consultorios odontológicos son lugares donde personas que pierden su salud intentan ir a recuperarla, ¿cierto? Y buena parte se logra desde el ingreso, ¿cierto? Miren, esta es una sala de espera de un hospital que tiene un gran acuario con una naturaleza contenida, ¿cierto? Miren, es una sala de cuidados intensivos
Y muy probablemente esta pues es una en la búsqueda que hice de fotografías y de material fílmico para esta presentación me la encontré. Muy probablemente esta sea una sala de cuidados intensivos que está en un entorno cerrado, que no debe tener ventanas al exterior. Pero miren, un simple adhesivo alusivo a la naturaleza va a tener un efecto sanador adicional en la persona que está en esta unidad de cuidados intensivos. Se han encontrado científicamente demostrados que las personas se recuperan más en este tipo de entornos que en un entorno frío y lúgubre, como son muchas unidades de cuidados intensivos donde no hay ningún entorno natural. Miren, es una sala muy bonita, es una aplicación biofílica que me gustó mucho, que las pantallas de insonorización, las pantallas de mejoramiento acústico son paredes verdes, ¿cierto? Hay unos entornos, pues ustedes saben las características que tienen ya desde esta conversación que hemos tenido en el tema del el mejoramiento de la calidad, no solamente del aire, ¿cierto? Porque filtran, sino también en la disminución en la regulación y modulación del ruido. Entonces, en lugares que reúnen a muchas personas para las conferencias, pues aparte de esa calidez y ese contacto con la naturaleza, tienen un efecto acústico. Este es uno muy bonito, yo pues, soy odontólogo por formación y miren, me encantan estos dos consultorios odontológicos, esto transforma, yo alguna vez intenté en uno de los consultorios que tuve, este primer ejemplo de la diapositiva del lado izquierdo, es poner un entorno natural como si estuvieran una ventana grande en el techo, a pesar de que yo estaba en un segundo piso y había 6 pisos más encima de mi consultorio, pero para los pacientes era bastante tranquilizador, ¿cierto? Entonces, un paciente más tranquilo obviamente tendrá consecuencias en el tratamiento, o sea, será más fácil de atender para el odontólogo, su experiencia será mucho más agradable, por tanto, incluso la calidad del tratamiento se ve afectada de manera positiva. Aquí tienen dos ejemplos muy bonitos de consultorios odontológicos con entornos pero esto que ustedes están viendo aquí no son árboles, son básicamente adhesivos, pero hacen alusión a la naturaleza. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas obras de infraestructura en la ciudad, sobre todo cuando van a intervenir un lugar de vegetación y en aras de la construcción tienen que hacer derribar muchos árboles y cosas de esas a pesar de los permisos ambientales y todo. Han tomado una estrategia y es forrar el perímetro y en las barreras de protección ponen entornos naturales. Y eso tranquiliza a las personas porque ven que hay un entorno natural y no se dan cuenta que al interior pues están haciendo una construcción. Entonces yo creo que esta es una buena estrategia que podemos tener los profesionales de la salud y en general muchos profesionales. Recuerdo muy bien, hace unos 2 o 3 años estaba haciendo un análisis de puesto de trabajo en una industria metalmecánica. Me habían convocado allí porque tenían una alta accidentalidad y coincidencialmente llegó el hijo del dueño que estaba estudiando diseño gráfico en Estados Unidos y vino con una idea muy bonita que pues, o sea, yo solamente estaba ahí como participando como observador porque a él se le ocurrió todas estas máquinas industriales que casi todas son o grises o verdes, que son distantes al trabajador, se le ocurrió personalizarlas utilizando este tipo de estrategia, ¿cierto? Entonces, la sala de ingreso y el punto de atención inicial donde la secretaria es una persona que se mantenía muy malhumorada, no sé, por alguna razón de su entorno y de su actividad, hicieron una intervención con unos gráficos muy naturales y cambió, incluso cambió la forma de atender a los clientes y de ahí hacia adentro en la empresa pues hizo unas intervenciones muy bonitas. Recuerdo que había una troqueladora de estas gigantes, como 200 toneladas, y este diseñador gráfico hizo una intervención. Entonces le dijo, bueno, esa troqueladora y el operador se parecen al Hulk.
este personaje de las tiras cómicas, entonces personalizó la máquina, ¿sí? Y a partir de ese día, pues individualmente, cada una de las máquinas la personalizó de acuerdo a cómo identificaba pues la función de uso de la máquina y el operador, ¿cierto? Entonces estaba la Hulk, la Iron Man, bueno, hizo un montón de intervenciones desde ese punto de vista, cambió la relación y la interacción del trabajador con ella y la accidentalidad pasó de ser muy alta a cero, ¿cierto? Y fuera de eso hizo un entorno natural en muchos de los espacios y logró un resultado en el incremento de la eficiencia, ¿cierto? Eso, se incrementó la productividad, se disminuyeron los accidentes con una intervención gráfica que vale muy poco. Entonces, los invito a todos ustedes que me acompañaron en esta conversación a que hagan esas pequeñas modificaciones, porque yo sé que no son grandes intervenciones, pequeñas modificaciones en su entorno. Aquí están viendo, busquen el entorno natural, los acuarios, las plantas, los cuadros con fotografías alusivas a la naturaleza, las ventanas, los sistemas de iluminación, son cosas muy económicas, fáciles de implementar, que van a cambiar su relación con el trabajo dentro de su trabajo en casa. Y una vez vuelvan a su trabajo en las oficinas, tengan en cuenta también estas consideraciones, o sea, personalicen su espacio, vuelvan a la naturaleza, que nosotros no somos ajenos a lo natural, llevamos más de 2500 años viviendo en entornos naturales, recuperemos ese entorno para que seamos mucho más eficientes, pero sobre todo más felices en el trabajo. Muchas gracias por acompañarme.